Fue el más grande de los organizadores de viajes de todos los tiempos, un hombre que no se ha mencionado mucho. Vamos a poner una foto de él, la vamos a subir ahora. Está bien. Y es un hombre que no se ha mencionado mucho, pero en los 80 era quien dominaba lo que es ese tramado de viajes. Este señor, a ser un conocedor de lo que es la marítima y lo que es la náutica, ya que él fue marino, él armaba rutas en lo que es el mar, porque el mar, déjeme decirle, Vaina Urbana, que en el mar hay rutas como hay aquí en la calle, por ejemplo, la San Vicente. Si me voy derecho, salgo al Mar Rosa, un ejemplo. Sí. Él conocía todo eso. Okay. Era muy versado en cuanto a eso y siempre vivía armando rutas y eso. Pero ¿qué sucede? Hasta cuando estaban en la costa marítima de la Florida, es delatado el barco, que ahí van unos personajes. ¿Qué hacen Ramón Camacho y mi papá? Se lanzan al agua porque eran buenos nadadores. El caso de Ramón Camacho, que era un hombre que le decían Aquaman. La vaina urbana, otro flow, la vaina urbana, otro flow. Buenas mi gente de la vaina urbana. Un saludito a todos los suscriptores, los que siempre nos apoyan. Los comentarios buenos, todos son bien recibidos. Ya ustedes saben, la vaina urbana, suscríbanse, den like, comenten y compartan. No olviden seguirme en Instagram nuevo, la.vainaurbana. Hoy nos encontramos con Nene24, una figura luminera. Dígame, Nene, ¿cómo se siente? Estamos bien, mi hermano. Quiero saludar a tu legión de seguidores y darle las gracias por el apoyo que nos han dado a esta combinación que hemos realizado, lo que es la vaina urbana y Nene24, para fortalecer lo que es el folclore luminero. Y veo que nos han recibido bien, nos han apoyado bien, especialmente, vuelvo y reitero, con ese trabajo que hicimos del finado Dani 45, que ha sido muy apoyado y muy valorado. Espero algún día, vaina urbana, dígame, conquistar lo que es tu legión de seguidores, ganarme el afecto de ellos y que me sigan también en mi página, Nene24. Quiero mandar un saludito muy especial allá en Herrera, a Máximo Rodríguez. Nene, hoy yo quiero que usted me hable un poquito de los viajes ilegales, yolas que se armaban desde los minas en los años 80. ¿Cómo fue que empezó eso? ¿Quiénes eran los personajes, los mineros que trajeron eso aquí a los minas? Oh, sí, usted me ha hablado de algo que casi nadie ha comentado en las redes. Esos viajes se comenzaron a realizar por un personaje llamado Ramón Camacho, un lominero que fue miembro de lo que es el cuerpo armado de los hombres rana de la Marina, un hombre preparado, un hombre muy versado en lo que es la náutica y la marítima y que tenía mucho conocimiento de lo que es el océano. Ese personaje que usted está mencionando, ¿de qué área de los minas era? Él era de la calle Juan Pablo Duarte, esquina 2, por donde vive la tabla, el presidente de los Tigres, ¿sabe? Okay, por la 2 es la calle de atrás del mercado. Antes sí que le cruza lateral al mercado. Sí. Y él vivía, su familia vivía, él nació ahí también, al lado de Juan Hierro. Claro. Al lado de Juan Hierro, una segunda. Ahí vivían la familia de Ramón Camacho y él vivió cuando joven ahí. Era un lominero neto y un hombre que fue el más grande de los organizadores de viajes de todos los tiempos, un hombre que no se ha mencionado mucho. Vamos a poner una foto de él, la vamos a subir ahora. Está bien. Y es un hombre que no se ha mencionado mucho, pero en los 80 era quien dominaba lo que es ese tramado de viajes. Usted mencionó que él era marino. Sí. Era de los guardias de la Marina. Sí, él se preparó en la Marina, estuvo al lado de Monte Araches. Entonces, cuando esos personajes pasó la revolución del 65, todos fueron perseguidos, algunos asesinados. Y él, como era un experto en lo que es sabotaje marítimo, se entendía mucho con el mar. Ok. Y emprendió la huida y tuvo que dedicarse a viajes ilegales para sobrevivir. Entonces, ¿qué sucede, vaina urbana? Ya en el 84,
que es ahí donde yo me involucro y de donde yo conozco esta historia de adentro. En el 84, mi papá, que falleció, que Dios lo tenga en gloria, Amén, amén. se llamaba Noé, todo el mundo lo conoce, Los Minas. Noé, el hermano de Tito Sánchez, la Concencia de Los Minas, el hermano Muñeco, son nacidos y criados en la 24. Mi papá trabajó con él, mi papá era quien pasaba la lista y quien llevaba el combustible para los viajes. Ok. Antes de entrar ya en esa materia, ¿cómo, si usted recuerda, o su papá le contó, cómo se dio su unión de el personaje Camacho con su papá y después usted entra? ¿Cómo se dio esa unión? Antes de entrar ya, ¿cómo se Es organizó? una pregunta muy interesante que usted ha hecho. Mi papá iba a hacer lo que es la travesía. Entonces, ¿qué sucede? El viaje no se dio. Pero ¿qué pasa? Mi papá hace amistad, como eran los mineros, Sí. se conocían, pero este hombre era un minero que era muy rebaloso, que no andaba con todo el mundo, ni estaba en todos los sitios, porque era un hombre que la ley lo vivía buscando para extorsionarlo. Era un hombre que trabajaba de la mano con la marina, sobornando, pagando peaje y eso. Entonces mi papá se involucra en lo que es ese tramado de viaje y es quien pasa la lista y es quien lleva el combustible a donde salían los viajes. O sea que su papá se convirtió de un pasajero a un organizador. A un organizador. Entonces, ¿qué sucede? Mi papá trabajó en vulcanizados dominicanos. Él le daba mantenimiento a la planta. Eso era una institución del gobierno que hacían plástico y eso. Entonces mi papá lo cancelaron de ahí, se iba en Yola con lo que le dieron sus prestaciones laborales Sí. y su doble. Y él se llevó el carnet que decía mantenimiento de planta eléctrica. Entonces mi papá siempre andaba en una camioneta de Ramón Camacho con el combustible para llevarlo. Entonces cuando en ese tiempo, en el 84, hacía muchas redadas y eso. Cuando él lo un paraba, tiempo de mucha huelga, si no más recuerdo. Lo que huelga, sí, después vino el 85. Entonces mi papá cuando lo paraba enseñaba el carnet. Oh, ¿qué usted hace con ese combustible? Mire. Y le daban luz verde. Okay. Entonces los viajes primeramente, ¿cómo se organizaban esos viajes? ¿De dónde salían? ¿Cuál era la estructura? ¿Habían militares involucrados? Ya usted dijo que él era marino, hombre raro, me imagino que conocía el mar y todo eso. Cuéntame un poquito. mire, esos viajes ya cuando mi papá intenta en el 84, ya se queda como empleado. Esos viajes salían de Limón del Yuna. Eso es en el este. Eso es en el Yuna, eso es en Eso es para allá, por los lados de de Romana. De Güey, entre Güey y la Romana. Pedro, eso es Limón del Yuna, San Rafael del Yuna también. Sí, ok. Entonces, ¿qué sucede? Yo ya estamos hablando del año 84, 85, yo nazco en el 71, ya para esa época yo tenía 13, 14 años. Entonces, yo me iba con mi papá a ayudarlo. Él llenaba los garrafones ahí en la bomba de los minas y nos íbamos y se iba con la lista. Entonces, ¿qué pasa? Ramón, al hacer amistad con mi papá, llega a la calle 24 y se enamora de una joven por ahí, porque a él le gustaba mucho las muchachas jóvenes y eso. Ya estamos hablando de un hombre. Ramón en ese tiempo tenía algunos 40 años. Ok. Un hombre ya. Entonces, ¿qué sucede? Este señor, a ser un conocedor de lo que es la marítima y lo que es la náutica, ya que él fue marino, él armaba rutas en lo que es el mar, porque el mar, déjeme decirle, Vaina Urbana, que en el mar hay rutas como hay aquí en la calle, por ejemplo, la San Vicente. Si me voy derecho, salgo al Mar Rosa, un ejemplo. Sí. Él conocía todo eso. Ok. Era muy versado en cuanto a eso y siempre vivía armando rutas y eso. Hasta que ya en el 85, él se inventa una ruta, Vaina Urbana, que sale después del peaje. Oiga esto, después del aeropuerto, esa área que hay como una playita donde se bañaban los... Desde aquí salía ese viaje para Puerto Rico. Sí, desde aquí. Pero una travesía bien larga. No, él tenía una ruta, una coordenada bien organizada y semanalmente ese hombre hacía 2 y 3 viajes. ¿Y coronaban esos viajes? Sí, la mayoría, porque él tenía buenos capitanes, él pagaba en lo que es la marina, pagaba lo que es la ruta, les delindaban la ruta, porque un ejemplo le decían, mira, en tal sitio hay un puerto,
en tal sitio hago un barco en la marina, y él evadía todo eso, pero él pagaba y sobornaba militares y eso. Entonces, los viajes eran muy seguros y estaban llegando. Entonces él, al estar enamorado en la 24, y era un hombre que derrochaba mucho dinero, entonces lo acogieron los vecinos de por ahí, y él estaba siempre en la calle 24, número 13, donde una amiga de él, y desde ahí él dirigía los viajes. Desde ahí salían las llamadas telefónicas, que en ese tiempo los teléfonos eran difíciles, y un viaje costaba 500 pesos en ese tiempo. 500 pesos. Estamos hablando del 84, 85. Y era un señor que era el número 1 en organizaciones de viajes ilegales, y los demás eran bucones de él, llámese Josefa de Villar, y uno que le decían Moncho de San Francisco de Macorís, eran bucones, buscaban pasajeros, y por cada pasajero que ellos conseguían, él le daba 100 pesos. En 100 ese pesos. 100 pesos. Le daba casi O sea, un 20%. El viaje costaba 500 pesos, y él le regalaba, si usted le llevaba un pasajero, él le regalaba 100 pesos, porque era un hombre que caminaba. Y de esos viajes que él hacía, ¿hubo alguno que fue trágico? ¿Pasó algo? Cuéntame un poquito de eso. Sí, ese yo quería dejarlo más adelante. Eso fue en el 86 cuando zozobró una yola. Ese yo quería dejarlo para el final. Ah, ok. Lo vamos a dejar por un poco más adelante, que hubo una desgracia nacional, y lo vamos a dejar un poquito más adelante para esa pregunta suya. Ok, pues sigamos hablando entonces de la organización. ¿Cómo un viaje saliendo desde aquí, de casi del peaje, una ruta demasiado larga para llegar a Puerto Rico? Yo siempre me he preguntado, ¿eso no es más fácil desde allá de la punta, directo, desde Higüey? Usted lo ha dicho, es más fácil, pero ¿qué sucede? Este hombre estaba muy caliente en lo que es el este, y lo estaban extorsionando mucho, y era un hombre que conocía el mar como la palma de su mano. Entonces él se inventó esa ruta, y esa ruta duró 2 años funcionando. Comenzó desde el 84 hasta el 86, duró 2 años. Semanalmente ese hombre metía 2 y 3 viajes. Semanalmente desde ahí. Entonces, los pasajeros que venían de todas partes del país, venían de Pedernales, de Higüey, de San Francisco de Macorís, se congregaban en Los Minas porque él cobraba su dinero. Un ejemplo, la vaina urbana va a viajar, usted le pagaba y él lo anotaba en una lista. Un ejemplo, yo la cogía, voy a tirar 90 pasajeros, voy a tirar 80, imagínense, a 500 pesos cada uno. En ese tiempo estamos hablando de un hombre que se ganaba semanal hasta 150,000 pesos. Recuerden que eran 3 viajes semanales que él tiraba. Entonces, esos pasajeros, él los ubicaba en lo que es la pensión El Muñeco. Sí. La pensión Chico Flash, al lado de la policía, que todavía están ahí, esas pensiones. La pensión El Pajarito, Sí. que está en Vietnam. Sí. La pensión El Campito, que estaba en la Nicolás Casimiro. Y un sinnúmero de pensiones de mala muerte. Él colaboraba con Sí, dinamizaba la economía. dinamizaba la economía. Entonces, Nene 24, ¿Cuál era su función, Nene? la función mía, yo con mi papá siempre estaba ahí, y ya yo estamos hablando, tenía 14, 15 años. Yo lo ayudaba a subir los garrafones de gasolina a la camioneta. Muchas veces me subía, déjame irme para ver. Entonces, hasta que en el 1984, ¿Cuánto te daba tu papá? me tiraban mis 100 pesos, cada vez que eso era un dineral, me tiraban mis 100 pesos. En ese tiempo. Sí, porque mi papá cobraba semanal, Ramón le pagaba semanal, los viernes le pagaba, él hacía 3 viajes a la semana, 2, y los viernes le pagaba, y mi papá me dejaba acá. El mismo Ramón muchas veces me veía ahí, porque él tenía su oficina en la 24 clandestina, y desde ahí él cobraba y todo. El mismo Ramón me sacaba mis 50, mis 100. En ese transcurso, antes que lleguemos al momento que pasó la tragedia, ¿tuvo Ramón, su papá, usted algún percance con la policía? ¿Qué le digo? Yo no, porque yo en realidad nunca trabajé directo, sino Ahora, usted ayudaba a veces, pero yo ayudaba. Ellos tuvieron sí que emprenderlo vida en varias ocasiones. Tuvieron que, por ejemplo, le voy a contar algo que sucedió, que eso fue en el 84. En enero del 84, yo, al ver todos esos personajes que venían, Fran el Inglés, el Boti, Papuchín, sí. un sinnúmero de personajes
que venían bonitos de Estados Unidos, Nene 24 también quería viajar Sí. y quería venir bonito también. Sí. Entonces, ¿qué sucede? En el 84 yo me iba a embarcar porque yo nada más tenía que ir cuando pasara la lista y subirme. ¿Me entiendes? Entonces, yo ya estoy tramando todo y estamos llenando los garrafones en la bomba. Pero ¿qué sucede? En el 84 hubo un crimen que sacudió el país, que fue la muerte del cazacambista Héctor Méndez, que fue asesinado en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Entonces, ¿qué sucede? Uno de los involucrados, llamado Jorge Infante, alias el Karateca. No el Karateca, de que fulano el Karateca, que estaba en la Victoria, no. Un criminal que le decían el Karateca, se iba en uno de esos viajes. Ok. En ese mismo mes iba yo. Entonces, ¿qué sucede? En Los Minas había un personaje que también estaba involucrado en eso, que era militar, llamado el Hippie, que había visto al Karateca circundando por ahí. El Karateca fue a pagar a la 24, que se iba porque estaba caliente, que lo querían matar. Entonces, ¿qué sucede? Ese día allanaron todas las pensiones de Los Minas, Del área. y muchos allanamientos. No atrás de viajes ilegales ni nada, buscando al Karateca, Sí, porque ya se rumoró que él estaba en esa que área. estaba en Los Minas. Si ya se le había visto en Los Minas, ¿qué sucede? Que cuando ellos comienzan a allanar lo que es el muñeco, Chico Fla, el pajarito, el campito, todos esos dormitorios, todas esas pensiones, ellos notan algo raro. Perdón. Notan que todos los ocupantes de esas habitaciones, hay de San Francisco de Macorís, hay de Baní, hay de Güey, Son de diferentes de provincias. diferentes lugares. Entonces, ¿qué sucede? En ese tiempo, esos allanamientos los dirigía el entonces teniente Genelio, el sargento Metralla, el cabo Par de Cuatro, el Caraquero, un sinnúmero de policías que eran muy mencionados porque eran bien abusadores. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Esa camarilla de policía comienza y descubre que está pasando algo raro y comienzan a apretar los viajantes. Comienzan a apretarlo y ellos hablan, un viaje, que esto. Entonces, lo que era para el Karateca se convierte en una persecución a Ramón Camacho y a todo su grupo de trabajo, que ellos tuvieron que abandonar lo que es el área de Los Minas, toda esa área, por varios meses. Sí. Entonces, en ese viaje yo me iba y yo tuve que abortar, no pude irme. Y eso fue una experiencia para mí, gracias a Dios que sucedió eso, porque quién sabe lo que iba a suceder. Una bendición de Dios, vamos a decir que Una bendición de Dios. Si iba a cometer ese error yo. Nene, entonces pasó eso, que estaban buscando a la gente, que se convirtió en una cacería para los coordinadores de los viajes. ¿Qué tiempo duraron ellos para volver a armar la estructura? 2 meses. 2 meses. Sí. Ya capturan a esa gente, el Danilo el Karateca, el otro. Se enfría eso. Entonces, después de eso, ¿cómo arman la estructura para volver a buscar gente? ¿Cómo corre el negocio? Bueno, eso estaba armado ya, porque había gente que habían pagado y este hombre era serio en eso. Ok. Y ellos vieron la situación, entonces el que había pagado se les realizó otro viaje y ellos arrancan de nuevo desde la 24 y están fluyendo los viajes Desde el mismo sitio. desde la calle Yo 24. digo, el punto de salida todavía era El peaje, sí. el peaje. Después del peaje, yo no recuerdo bien, yo llegué ahí, por ahí hay como una playita, no sé si era desde Playa Caribe o de una playa que hay desde Los Indios. Yo sé que se cruzaba el peaje Ok. y era poco más. Antes de llegar a San Pedro. Antes, sí, entre el aeropuerto y San Pedro, esa área por ahí, Ok. que era un área muy virgen en ese entonces, que no nadie andaba por ahí. Todavía hoy de Virgen. Exactamente. Y entonces esos viajes tuvieron mucho éxito y ya lo que se comentaba era que esos viajes están llegando. O estilo como está, de que la Vuelta de México ahora. Sí. Así mismo. Y usted, en alguno de esos viajes que usted recuerde, ¿se fue algún personaje de los Oh, mismos? pero muchísimo, mi hermano. Los Minas se quedó vacío, mi hermano. Todo el que está en New York de los 80 sabe que era Ramón Camacho. Ahí se fue Papitín, se fue Borra, se fue Macho, se fue el Alemán de Los Minas.
se fue, déjame ver quién más. Un sinnúmero de tigres, se fue Fernando de la 40, Hugo, Arítide, William de la 40, un sinnúmero de personajes. Me cuenta que en ese tiempo los dominicanos que llegaban a Puerto Rico cogían su vuelo normal para Nueva York. No, le empezaban a hablar boricua en el aeropuerto. Exactamente. Cuéntame un poquito de eso, a ver si usted sabe, le han contado de eso. Sí, ¿Cómo sí. que lo hacían? Déjeme, llegamos ahí ahora. También se fue un personaje llamado Papi Bujía, que era de la F. Un mecánico, Papi Bujía, sí, que era de la F. Saludos para Papi Bujía. Tenemos que, como desde el 87 que no nos vemos, y él iba mucho a mi casa a bregar con los viajes. También se fue Rudy Paragua. Fíjese, esos viajes, cuando usted llegaba a Puerto Rico, usted iba al aeropuerto y compraba un ticket, como comprar un ticket de un autobús. Okay. Tenía que ser que usted levantara sospecha o algo para que las autoridades lo intervengan y le pidieran identificación. Pero eso eran vuelos domésticos, que era lo mismo. Ok, como viajar dentro del mismo Estados Unidos, que nomás tú compras tu ticket, no te hacen, ¿cómo que dicen? Aduana, ¿qué le dicen? No te hacen el chequeo, el checking. Ok. Entonces eso es lo mismo como que usted está aquí en Santo Domingo, usted quiere ir para Santiago, usted va a Caribe Tour y compra dame un ticket de guagua y se va. Era la misma situación porque eran vuelos domésticos locales. Démele a la situación que pasó en un viaje, en el viaje que usted me dice. La catástrofe. La catástrofe nacional. Sí, eso fue ya en el 86. Me parece que corría el mes de junio, julio. Ya estaba instaurado el gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Nuevamente. No, era Jorge Blanco. O sea, nuevamente después de los 12 años. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Yo comienzo a involucrarme en eso y a observar lo que está sucediendo desde el 84 hasta el 86, 2 años. Sí. Pero era algo muy intenso porque a la semana Vaina Urbana salían 2 viajes, 3. Viajes. Un grupo de tigres, la 24, buscando ese hombre por aquí, por allí y esto. Entonces, como yo vivía por ahí y yo era hijo de uno de los que organizaba, yo siempre observaba y veía a todos esos tigres que me conocían a mí, yo lo conocía a ellos. Entonces, ¿qué sucede? En el 86 hay una situación que había un grupo de pasajeros, que había un viaje que se había abolido. Entonces, a eso se le estaba preparando un viaje aparte. Ok. Un viaje aparte. Entonces, ¿qué pasa? Este viaje cuando salieron 60 personas. Pero ¿qué pasa? Habían 50 de otro viaje. Se estaban esperando ese día 2 yolas. 2 yolas. 2 yolas para enviarlo. Lo que se quedaron, el viaje que se abolió y los nuevos viajeros. O sea, iban a mandar 2 yolas una tras de otra. Una tras de otra. ¿Qué sucede? Hubo una que tenía de perfecto y no lo quisieron tirar así con de perfecto en el motor, pero la gente comenzó a desesperarse. O sea, se ganó un motín ahí, me imagino. Exactamente. Mi papá era que pasaba la lista, Noé, y según él me contó, él perdió el control de eso, comenzaron la gente a sacar cuchillos, que a mí hay que subirme, que yo me voy a subir obligado. Entonces, en ese lugar yo llegué a estar ahí, no en ese viaje, sino llegué a estar presente en viajes anteriores. Era una playita que el agua le daba por ahí, mi hermano, y la yola la metían hasta reempujando. Entonces la gente se abalanzó y prácticamente obligaban al capitán a arrancar como con 100 y pico de gente, mi hermano. 60 que es nuevo y 50 que venían. Exactamente. Entonces se estaban esperando 2 yolas, pero la gente no entiende. Cuando está en esos viajes, piensan que lo van a engañar. Que No, pues es en su dinero lo primero. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el viaje despega a varias millas náuticas ya, la yola explota. Y hay más de 90 muertos en ese entonces. Hubieron muertos de los minas, hubieron muertos del interior. ¿Y qué sucede? Eso es una bomba en la noticia. Y este hombre es buscado por todos lados. Ramón Camacho comienza a salir de los periódicos como el más buscado. Estados Unidos también se une a la búsqueda porque era un hombre que fue el que más viajes ilegales le introdujo a Puerto Rico. Y también era buscado por la DEA
porque habían agarrado varios cargamentos y se lo adjudicaban a él. O sea, gente que llevaba su narcótico por otro lado, Sí. entonces lo agarraban y también pero el que brega con eso de Yola es Ramón Camacho. Entonces ya él estaba muy caliente con Estados Unidos y era buscado por todos lados. Entonces simultáneamente estallan esa misma madrugada, al amanecer, estallan una serie de allanamientos, lo que es la calle 24 amaneció rodeada y allanaron más de 5 o 6 viviendas, cuestionando con fotos del hombre, que este hombre usted lo conoce. ¿Y a su casa fueron? No, a mi casa no fueron, pero sí fueron a la casa de mi abuela, de parte materna. Sí. Mi casa no fueron, allanaron 5 casas al azar, pero sí allanaron donde Ramón se metía Ok. a compartir con una muchacha. Él tenía una novia por ahí, ¿Qué dijo? Sí. y desde ahí él tenía su oficina y todo. Entonces, ¿qué sucede? También allanaron el área del mercado, toda esa área. Hicieron más de 30 allanamientos simultáneamente, pero no pudieron dar con Ramón Camacho, ya que era un hombre muy rebaloso. Y este hombre tuvo que emprender la huida por varios meses. ¿Y su papá qué pasó? También tuvo que emprender la huida, mi hermano, porque era una zozobra constante. ¿Y nunca lo agarran? Ellos tuvieron que irse como a los 4 meses, tuvieron que abandonar el país por vía Puerto Plata, se fueron en un barco pagando lo que es el viaje. Se fueron Ramón, Noé, Moncho, que era uno de los capitanes más buscados también. Todo el que estaba en la lista de la policía, Sí, porque Ramón, ellos lo saben, lo buscan de una vez. Todo lo que están exactamente, Ramón organizó y ellos estaban de casa en casa, en el interior y eso. Entonces ellos se fueron desde Puerto Plata en un viaje hacia la Florida, el cual, Pero eso se fue en un barco ya. un barco marítimo, un Ok. barco, como dicen, como polizonte en esta vuelta. sí, pero pagando. Pagando. Una buena cantidad pagando. Pero ¿qué sucede? Cuando estaban en la costa marítima de la Florida, es delatado el barco, que ahí van unos personajes. ¿Qué hacen Ramón Camacho y mi papá? Se lanzan al agua porque eran buenos nadadores. El caso de Ramón Camacho, que era un hombre que le decían Aquaman, que ese hombre se sentía mejor dentro del agua que afuera. Entonces ellos se lanzan, yo estoy hablando de muchísimas millas, como decir, el barco está aquí y la orilla está en Villamella, un ejemplo. Oiga esto, Vaina Urbana. Entonces mi papá es ayudado por Ramón porque él nadaba, pero no tanto como Ramón. No tanta milla. Exactamente, entonces Ramón era un hombre de mucha milla porque era un hombre que hacía sabotaje marítimo, un hombre preparado de la marina, ¿me entiendes? Claro. Entonces ellos dos logran evadir el cerco policial y logran llegar a la Florida. Ya eso será otra historia. Ramón murió por allá, el papá mío también, pero ya muchos años después. Les quiero hacer otras preguntas referentes a los viajes en Yola. Como ustedes estaban ahí. Cuando llega un viaje a Puerto Rico, ¿el capitán vuelve para atrás solo? No, Cuéntame, ¿cómo eso? ¿Qué es lo que pasa? el capitán se queda allá Ajá. y la Yola la dejan a la deriva abandonada, porque antes, oiga qué sucede, antes usted podía comprarle un pasaje y no le pedían documentos para salir. Por ejemplo, usted, mira, yo soy dominicano, estoy ilegal, y se iba, Ah, ok. ¿me entiende? Llegaban en barco y venían en avión. Si se venían en avión, a veces duraba una semana ya, o 2, y regresaban para atrás otra vez. ¿Alrededor de cuántos capitanes tenía? Él tenía varios, más de 10, 10. sí, más de 10 capitanes. Y él mayormente le pagaba muy bien a los capitanes y ellos tenían que trillar las rutas que él le daba. O sea, la coordenada se la llevaba mi papá y la lista. Entonces mi papá cuando iba allá le pasaba su coordenada al capitán. Entonces pasaba la lista. Fulano de tal, la vaina urbana, esto, lo otro. Entonces usted está en el monte y usted va y se sube. Entonces si usted no lo mencionan ahí, o es que usted no ha pagado completo, pasó algo, ¿me entiende? Usted va para el otro viaje. Usted va para el otro viaje. Porque mayormente mucha gente daban 300 pesos adelante, 200 y eso. Bené, de un mensaje final ahí
referente a los viajes Yola, sabe que pasa muchas situaciones, usted que tiene una experiencia directa ya con esto. Mi mensaje final, que no, a los jóvenes y a los no jóvenes, que no cometan ese error, porque eso es lo que trae muerte y desgracia. Y cuando usted logra llegar allá, usted pasa muchísimo trabajo en un país ajeno. Y lo sugerido es que usted se ponga a trabajar en su país, se ponga a estudiar o se ponga a hacer algo aquí. Eso de viaje, con lo que va, lo que sea ilegal, Nene 24 no está de acuerdo. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, espero que les haya gustado esta historia. Suscríbanse, sigan a Nene, síganlo en su Instagram, en su YouTube, en todos lados. La Vaina Urbana. La vaina urbana.